primera unidad del examen práctico. Sí, déjenme chequear, no estoy segura si es que eran las 2 prácticas para la unidad 1. Déjenme chequear cómo está en el sílabo, no me acuerdo. Sí, en la unidad 1 constan ambas prácticas, normas de bioseguridad, que es lo que vamos a ver hoy día, y extracción de ADN de sangre humana. Entonces, todo lo que es extracción de ADN, no necesariamente de sangre humana, ustedes pueden encontrar extracción de ADN de incluso otros tejidos. Por ejemplo, del kit que nosotros adquirimos en la universidad, se puede hacer extracción de ADN para sangre, para saliva o para cualquier otro fluido corporal. Entonces, no hay ningún problema. Ustedes pueden consultar para cualquier tipo de tejido. Eso, y a ver, les voy tomando lista y luego empezamos clases, ¿sí? A ver, vamos a empezar con lo que es la parte introductoria del tema que les mandé a leer para el día de hoy. A ver, activándome tu video, por favor, Malén. Ya, a ver, puedes activar tu micrófono y hablar nada más, Malén, ¿sí? Ya. El tema de hoy es sobre la transferencia del ADN en células eucariotas y embriones de mamíferos. Aquí nos hablaba se puede incorporar el ADN. Este va a permitir infectar lo que es una célula y este proceso se lo conoce como transducción. Y según el tipo de virus que se utilice, este puede expresarse ya sea en forma transitoria, es decir, en un periodo de horas o días, o también puede integrarse de forma permanente en lo que es el genoma de la célula hospedadora. Esto suele realizarse por medio de lo que son retrovirus modificados, en los que contienen el genoma del ARN, y este se va a transcribir en lo que es el ADN de la célula huésped. Estos se utilizan también como terapia genética para transferir lo que son los genes a las células del paciente que no tienen dichos genes, pero dice que estas pruebas no tienen mucho éxito debido a lo que es una baja eficiencia en la infección de lo que son los vectores virales. A ver, ¿cómo otra vez esta parte? Se utiliza para esta terapia genética no tiene mucho éxito debido a que a la baja eficiencia que tiene la infección de los vectores virales. Ya. Ya, bueno, está bien, vale. Ya. A ver, yo Lady Cando. Ya, Liz. Ya continúa con lo que... También nos habla. Activa el video, por favor. Ya estoy con video, Liz. Pero no me sale aquí, a ver, espérate. A ver, Isabel, a ver, ahí habla Malén, digo yo, Lady, para escucharte o para verte porque no me sale. Decía que aquí también se contaba con varios procedimientos para lo que es introducir el ADN desnudo en las células cultivadas, pero decía que este proceso es llamado transfección
Ya, también hablaba de que hay formas frecuentes en que las células se traten con fosfato de calcio o también lo que era el De ahí. DAE dextrosa, no, dextrano. Ya decía Ujú. que estas forman un complejo con el cual el ADN que es agregado va a promoverse su adherencia con lo que es la superficie de la célula. Este de aquí también decía que, a ver, estas células captadas el ADN lo incorporan de una manera estable a lo que es a los cromosomas. Espérame un Ya, ratito. también decía que una Espérame, forma, Lady, espérate un ratito, Yulei. No sigas, espérame un ratito. Ya, a ver, ahora sí, Yulei, sí, continúa. ya, decía que aquí no se sabía por qué, o sea, este pequeño porcentaje de las células que van a ser transfectadas, pero de las que sí habían, decía que aquí eran captadas en varios fragmentos y que aquí una manera de seleccionar estas células que fueron captadas por el ADN, A ver, este, estás hablando pésimo, Yulei, aparte de que estás leyendo. Por eso estaba queriendo abrir que sean captadas por el ADN. ¿Cómo una célula va a ser captada por el ADN? Eso es imposible, es al revés. La célula tiene que captar el ADN. es que captaron el ADN. Ya, pero tú me estás diciendo para que el ADN y para que el ADN pueda captar las células. Estás hablando completamente lo contrario. ¿Ya? Primero que nada, pues, estás leyendo. Entonces, van leyendo y lo mismo que hizo Maleni, bueno, por lo menos Maleni se guió, no es que lió, no es que leo. A ver, entonces, nuevamente, Yulei. A ver, vuélveme a explicar. Ya. Pues, no leyendo, Ah, sino explicándome lo que tú leíste. a ver, según lo que yo entendí, decía que hay a ver, una manera de seleccionar aquí estas células es que captaron el ADN que es ajeno, decía que era incluir un gen, que este gen va a permitir a las células transfectadas crecer en lo que es en un medio en el cual las células no transfectadas no van a poder sobrevivir aquí, pero en cambio en las que van a ser transfectadas, decía que estas iban a poder captar ese fragmento, en el cual dice que No, no, no. Es que las células transfectadas sí van a poder captar el fragmento. No, tú me estás hablando de que a las células se las cultiva en un medio especial, cosa de que permita que las células que han sido transfectadas, es decir, las células que han aceptado el gen, puedan crecer en ese medio de cultivo y las que no captaron ese medio, ese van ADN a poder exógeno, crecer no ahí. van a sobrevivir. Eso es lo que me tienes que decir. Tú no me estás Sí, diciendo. ¿Ya qué más? ya, y que también decía que aquí en sí las células transfectadas van a poder captar lo que es ese fragmento, en el cual es necesario que el gen
que el gen no se localice en el mismo fragmento del ADN, pero también decía que era denominado un transgen. A ver, ¿y eso qué significa? Tú acabaste de leer, sí, ya lo leíste, pero no me explicaste qué significa eso. Esto se parece O sea, mucho. decía que aquí las células transfectadas van a poder captar lo que es ese fragmento, pero aquí decía que ya una vez que esté captado ese, no se va a poder localizar ese fragmento de ADN. ¿Cómo? No, nada que ver. No. Ahí me se acuerdan que veíamos en vectores de clonación. Esta clase ya no la voy a dar yo porque como ustedes ya hemos visto vectores de clonación, ya hemos visto 1000 técnicas de biología molecular y ustedes ya deberían estar peritos en biología molecular. No voy a dar esta clase de yo porque ya para esto que ustedes están leyendo aquí ya debe estar muy claro para ustedes porque ya hemos visto vectores de clonación, hemos hablado de genes de selección, como nos menciona en el texto. ¿Qué era un gen de selección? ¿Para qué nosotros utilizábamos un gen de selección en lo que es vectores de clonación o un marcador de selección que vendría a ser lo mismo? ¿Le puedo decir, Lizzie? ¿Quién es Dora? Sí, A ver, Dora, cuenta. ya, por ejemplo, usted nos decía que ya cuando uno inserta lo que es el ADN, por ejemplo, en un vector, para poder diferenciar en lo que es un medio de cultivo, nosotros tenemos que poner un marcador de selección, que puede ser un gen de resistencia, por ejemplo, a un antibiótico. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos un gen de resistencia a la ampicilina. Todas las bacterias que contengan el ADN que nosotros insertamos también van a tener ese gen de resistencia y en un medio de cultivo que contenga ampicilina, solo van a crecer ese tipo de bacterias que contienen el ADN insertado y las que no van a morir. Entonces, ahí nosotros vamos a poder distinguir cuáles tienen el ADN insertado y cuáles no lo tenían. Exactamente, para eso sirve un marcador de selección, o en este caso, en lo que nos habla en el texto, un gen de selección para nosotros poder reconocer a las células que han sido transfectadas de las células que no han sido transfectadas. Porque como nos menciona pues en el texto, solamente una de cada 10 a las 5 células, o más o menos 10.000 células, captan lo que es el ADN exógeno. No todas las células que están sometidas a lo que es la transfección van a captar el ADN exógeno, solamente una de 10 a las 5 células. Entonces, para yo poder seleccionar las células que han sido transfectadas de las que no, yo debo tener un marcador de selección que me permita reconocer esas células. Y ese marcador de selección obviamente tiene que estar fuera del gen que yo quiero insertar en la molécula de ADN. Entonces yo voy a insertar, así como insertábamos en lo que es vectores de clonación, voy a insertar un fragmento grande que tiene dos genes. El gen que quiero que se incluya en el cromosoma de la célula eucariota y un gen que me permita reconocerlo a esa célula eucariota que acaba de obtener el transgen. Entonces, para eso, en lo que es células eucariotas, se utilizan mucho, por ejemplo, los genes que producen esta proteína que es fluorescente en entonces así las células, por ejemplo, que han sido transfectadas van a producir proteínas fluorescentes y la célula eucariota va a ser una célula fluorescente a la que ha obtenido lo que es el transgen. A diferencia de lo que utilizábamos en lo que son las células procariotas, que utilizábamos mucho lo que eran los genes de resistencia. En cambio acá suelen utilizar lo que son proteínas fluorescentes. Las proteínas fluorescentes verdes, esos genes son los que le incluyen a las células eucariotas. Y obviamente ese gen de selección va a tener que estar fuera del gen que quiero incluir en el ADN de la célula eucariota. Como por ejemplo lo que nos hablaba más arriba de lo que es terapias génicas. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, si a un paciente le falta un gen para producir alguna hormona de la coagulación, entonces mediante transfección, mediante lo que son retrovirus, pues se trata de incluir ese gen que le falta al paciente para que el paciente empiece a producir la proteína de coagulación que le falta. Ya, pero para hacer los experimentos, al menos en los animales
o en los organismos modelo, pues entonces se utilizan, por ejemplo, un marcador de selección, que es la proteína fluorescente verde, además del gen que se quiere insertar, ¿sí? Eso más que nada, Lady, eso es lo que nos quiere decir. No solamente se trata de leer, venir aquí a clases y leer lo que ya está en el texto. No, a mí me gusta es que me explique. No venir a leer y no saber de qué es lo que están hablando. Ya, entonces, ¿a qué es? Ya, ahora, ¿a qué le denominamos transgen? A ver, me ayuda. Gracias, Dora. Carla Capa. Sí, Carla está por aquí. Perdón, estaba hablando sin... Ya les... A ver, Carla. ¿Qué más tenemos? En orden de lo que estábamos viendo, porque ya vamos a ver lo que es electroporación y lipofección, pero ¿qué es un transgen? a ver, un transgen se le denominaba la transferencia de lo que son los genes a una célula, a una célula hospedadora. Bueno, lo que nos menciona en el texto más bien es un fragmento de ADN cuyo gen se está investigando. Eso es un transgen, ¿sí? Entonces, un fragmento de ADN que se ha insertado, por ejemplo, en una célula eucariota, ¿sí? Entonces, ese gen que se está insertando en el genoma y se está investigando se denomina transgen. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora lo que es electroporación y lipofección. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas y de qué se trata cada una? Mande, no lo escuché, dicen. Lo que es la electroporación y la lipofección. Ya, aquí también nos decía que existían dos procedimientos que va a permitir lo que es la transfección de lo que es de la transfección de los genes a lo que es una célula hospedadora, entre ellas teníamos, en sí consiste que las células van a tener lo que es el ADN y estas las van a incubar, especialmente en lo que son unas ampollas especiales, los cuales van a tener lo que son electrodos y estas van a aplicar lo que es un núcleo eléctrico. Dice que estas al aplicar lo que es una corriente van a permitir que la membrana de la célula se vaya a permeabilizar y de esta manera que ingrese hacia el núcleo y continuamente hacia el cromosoma. Ya, luego teníamos también lo que es la lipofección. Esta en sí consiste en el que el ADN de las células se van a unir a un lípido de carga positiva, denominada también lo que son liposomas catiónicas, y que estas son capaces de fusionarse con lo que es la bicapa lipídica y de la membrana celular, y que esta va a permitir llevar el ADN hacia el citoplasma y continuamente del citoplasma al núcleo y del núcleo al cromosoma. Ya, bueno, eso es el citoplasma nomás, Carla, pero bueno, estabas leyendo, Carla, no entiendo por qué leen, me da una rabia de que lean y se pongan ahí a leer y lo único que hacen es de tratar de no hacer notar que están leyendo, se nota. Bueno, aquí les quería mostrar unos gráficos. En lo que les estoy mostrando ahorita, ustedes ven lo que es el fenómeno de lo que es la electroporación, en donde a las células se las somete básicamente en un campo eléctrico, ¿sí? Y las células lo que hacen es tratar pues simplemente de abrir los poros como lo vemos aquí,
abren los poros instantáneamente y finalmente el ADN logra introducirse al interior de lo que es la célula y luego pues llegar hasta lo que es el núcleo e integrarse en los cromosomas, que es lo que realmente se desea. Y en el fenómeno de lo que es, bueno, en lo que es la lipoflexión, en cambio se integra lo que es el ADN con una membrana liposomal, ¿sí? Que es de todas formas formada por lípidos. Entonces, al momento que se fusiona con la membrana plasmática pues, de la célula eucariota, logra ingresar el ADN hacia el interior de lo que es la célula. Entonces, así, finalmente el ADN, en estos casos, pues el ADN no se logra integrar completamente o integrar permanentemente en lo que es el ADN o el cromosoma eucariótico, sino que logran expresarse finalmente en el citoplasma, pero esporádicamente y es temporalmente. Eso es lo malo con estas técnicas y por eso se utiliza, por ejemplo, lo que son los virus y los retrovirus, porque estas células logran integrar de forma permanente en el ADN, pues el ADN exógeno, que es lo que se quiere integrar de forma permanente el ADN en el cromosoma de lo que es la célula eucariota. Pero estas técnicas, por ejemplo, de la electroporación y de la licoflexión, pues no se integran permanentemente en las células, lamentablemente, y por eso se utilizan lo que son los retrovirus o incluso los adenovirus, que logran integrar el ADN en las células eucariotas, en algunos casos ya para siempre, pero en otros casos solamente temporalmente. Ya, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, Yanela Castillo. Ya que no te escucho, Yanela. ¿Ahí? Sí, ahí, sí, Ya, ahora vamos a ver lo que es la microinyección del ADN en lo que son las células eucariotas, ¿no? Especialmente en los ovocitos y en los huevos de lo que es las ranas, o de cenopo. Ya, es de eso, conversame, Janel. Ya, a ver, se dice que otro de los métodos más eficientes para introducir genes ajenos es la microinyección. Se dice que aquí se va a introducir ADN en el núcleo celular. Se dice que estos núcleos van a ser especialmente los ovocitos y los huevos. Aquí se dice que los ovocitos de estos van a actuar como una máquina para la síntesis de ADN. Se dice que cuando se inyecta el ADN ajeno, esta dice que va... Se salió, Se salió, ajá. Listen, estaban teniendo problemas con el internet, creo que ahora sí se le fue. Por eso. Ya le digo, listen. Ya, a ver, Amy. Allá, espérame, por prender la cámara. Ya, a ver, nos dice que una forma directa de introducir el ADN es la microinyección directa del ADN. Esto se va a hacer en el núcleo ya sea de ovocitos o de huevos, y los más utilizados es en el núcleo de ovocitos de los cenopus. Los cenopus creo que son ranas, ¿ya? Y nos dice que estos se utilizan para estudiar la expresión de los genes. Nos dice que el núcleo del ovocito va a contener toditita la información necesaria y toditita la maquinaria necesaria para poder sintetizar el ARN. Y asimismo nos dice que cuando ya se sintetiza el ADN, todo esto va a ocurrir de forma normal y con facilidad. El ARN sintetizado va a salir al citoplasma y luego se va a traducir, y luego estos se pueden detectar por medios inmunológicos o por también técnicas especiales, o por técnicas especiales. Ya, y otro que sirve también para inyectar el ADN es el núcleo de un embrión de ratón. Nos dice que esto sirve más para vigilar la expresión del gen
o sea, no sirve mejor para vigilar la expresión del gen, sino que sirve para nosotros poder que esto se vaya a las demás células y también, o sea, llegue al adulto, o sea, se expresa en todas las células y también en un adulto. Y nos dice que los animales que van a ser modificados mediante todas estas técnicas, estos se van a denominar animales transgénicos. Y nos dice que estos sirven para vigilar cuándo y dónde se van a expresar genes particulares. Ya le dicen eso. Ya, eso sí está bien. Ya, bueno, exactamente. Entonces, uno de los organismos eucarióticos que más se han utilizado, pues son los ovocitos de rana y los huevos de rana, y en el caso, pues el animal favorito que casi siempre se estudia, pues prácticamente son los ratones. Entonces, la idea de estudiar o de introducir genes ajenos en los ratones, pues es procurar ver que estos genes se los introduce cuando son todavía huevos o cuando el huevo está fertilizado de los ratones, y finalmente se observa que el gen insertado se copia a las células descendientes hasta lo que es la edad adulta del ratón, y finalmente en el ratón se exprese ese gen que se ha introducido de forma sintética en los ratones al inicio de su vida. Entonces, estos animales se denominan transgénicos ya que llevan pues un gen que no es propio de ellos, y entonces así los ratones finalmente logran expresar enfermedades humanas que luego son estudiadas en los ratones, y finalmente gracias a eso pues se consigue lo de la terapia génica y se va tratando cada una de las enfermedades en los humanos. Pero primero pues se estudia al menos en los ratones, que son bastante parecidos a los humanos en ese aspecto, ¿sí? Entonces se estudia a los pobres ratones en ese aspecto. Ahora, animales y plantas transgénicos. A ver, Jessica Hidalgo. Yo aquí en estos animales y plantas transgénicos nos habla específicamente que, como ya lo venía hablando, la inyección de lo que es un gen a un tipo, en este caso va a ser en ratones transgénicos. Aquí lo que se va a inyectar es el gen de la hormona de crecimiento, y al cabo de varias semanas de estudios se va a poder observar lo que es cómo se expresó este gen en el animal en el que se está estudiando. En este caso, el ratón va a, ¿cómo se llama? Va a ver un ratón, como es un control, y el que se ha inyectado, el ratón que se ha inyectado va a tener un poco más de crecimiento que el ratón que fue del grupo control. Y ahí se va a poder observar lo que es la expresión del gen, en este caso, de la hormona de crecimiento. Ya, pero ¿cómo se inserta la hormona de crecimiento en dónde? ¿Y cómo se estimula que el gen de la hormona de crecimiento se exprese en este caso? En este caso se va a poder inyectar lo que es en el núcleo, en el núcleo del ratón, en el huevo del núcleo del ratón. Y aquí después el ADN que está insertado se va a poder codificar en lo que es en la porción codificante, y así va a poder expresar lo que es el gen, en este caso la de la hormona de crecimiento. Sí, pero no has leído yo. Que eso se inserta, por ejemplo, se elimina lo que es el gen de la metalotinoeneína, ¿ya? Se interrumpe ese gen y se utiliza la región promotora de ese gen. Y luego, como en la región, eso quiero que ustedes me expliquen, no quiero tener que explicarles yo. ¿Alguien más que quiera participar? Esto es súper importante, ya lo hemos visto, esto es como más o menos un vector de expresión. Entonces, eso quiero que me expliquen. No quiero explicarles yo, quiero ver que ustedes han entendido. A ver, ¿quién me falta? Priscila. Priscila García, esta me he saltado. Lisa, en esta parte no la entendí bonito. La de que explicó Jessica. Lo que ya tienen que entender y que yo no les tengo que explicar, eso ya tienen que entender ustedes. Yo no les voy a explicar. No, esa parte no la entendí.
Dicen, ¿le puedo explicar yo? A ver, Nailea. Aquí se dice que se van a utilizar una hormona de crecimiento y a esta, por ejemplo, esta se va a localizar en el gen. El gen de la hormona del crecimiento, ¿sí? Sí, este es el gen de la hormona de crecimiento y se va a localizar, como conocemos en el gen, tiene tres partes, la región promotora, la secuencia codificante y la región terminal. Entonces, este gen que va a codificar para la hormona de crecimiento se va a localizar después de la región promotora. Y se menciona que la metalotioneína, cuando está, o sea, es un gen que va a estar presente en las ratas y cuando después de un tratamiento que se hace o administración que se hace con metales como el cadmio, el zinc o también medicamentos glucocorticoides, como que se va a expresar más o se va a estar más marcado. Entonces, cuando se introduce este gen, en el gen de metalotioneína, y se va a administrar en los ratones todos estos metales junto con los glucocorticoides, se va a codificar más hormona de crecimiento, por lo que veíamos en la imagen que el ratón que ha sido, al ratón que se le ha insertado este gen se encuentra más grande, mientras que el otro es más pequeño, al que no se le ha hecho ninguna modificación. El que no se le ha hecho el grupo control que vendría a ser. Entonces tengo un ratón normal al que no se le ha insertado lo que es la hormona de crecimiento, que tiene un tamaño normal, y en cambio el ratón al que se le ha insertado lo que es la hormona de crecimiento en el gen de la metalotioneína, ¿ya? Se le ha insertado. Entonces, esto quiero ver si es que ha quedado claro para todos. Gracias, Nailea. Está bien tu explicación. Ya, quiero a alguien más, por favor, que tal vez que haya entendido. Que haya entendido esta parte, la de la región promotora y de la inserción del gen de la hormona del crecimiento. Vamos, no está difícil, chicos. Esto ya lo hemos visto y ustedes ya tienen que poner empeño. Poner empeño en tratar de ustedes entender estas cosas. A ver, Kerly Jiménez. Sí, Listen. A ver, esta parte quiero que me vuelvas a explicar. Ya nos explicó Nailea. Esta parte de lo que es la hormona del crecimiento en el ratón. ¿Por qué un ratón es más grande que el ratón que tiene la hormona de crecimiento es más grande con respecto al ratón control? Bueno, yo igual también entendí así que en el que se le inyectaba lo que era el ADN, se le inyectaba al ratón y como el ADN tiene lo que son las tres partes, pero en la región promotora se iba a encontrar del ratón, del gen, se iba a encontrar lo que es esta metalotioneína. De esta, al momento de inyectar lo que es la hormona de crecimiento, iba a permitir expresar que el ratón que se le ha inyectado lo que es esta hormona iba a crecer más, a diferencia del ratón control al que no se le inyectó. Eso también era debido a lo que decía que al momento que se realizaba lo que era la síntesis en esta parte promotora de la metaliotenina, se intensificaba mucho debido a que aquí se iba a incorporar lo que son los metales, los calcios y también algunos medicamentos como son los glucocorticoides. Debido a estos factores que decía que eran muy potentes, se iba a poder ver expresado el crecimiento de este ratón. Bueno, o sea, sí está medio entendido, Kerly, pero tu explicación me deja pensando.
tu explicación puede mejorar. Listen, yo le digo, digamos, en sí, dice que en A sí, ver. digamos, como que prácticamente aquí la importancia se basa en que... Por favor. ¿Me escucha, Lice? Sí, te escucho, pero actívame el video, por favor. Eso, Ya, gracias. perdón, me olvidé. Ya, sí dice que prácticamente aquí lo que es prácticamente el gen que se va a introducir es el que prácticamente está tratado. Es decir, que está constituido de tal forma que como sabemos que esta metalotineína va a intensificar, digamos, ¿cómo se llama? Va a hacer que este sea más potente prácticamente a lo que es al introducir lo que es ciertos metales, como decía Nailea, como el cadmio y el zinc. Generalmente, como ya está tratado este gen, al introducirlo lo que es prácticamente lo que es al ratón, va a hacer que al momento, como le digo, va a hacer que se intensifique de tal forma de que el gen que sí que pertenece al ratón va a ser que prácticamente, debido a que ya se le introdujo lo que es el gen modificado, va a ser que se presente de tal forma que en el cierto tiempo va a haber lo que es, como decía en este caso, que el ratón sea más grande que el otro. Ya. Gerald Reyes, podías explicarme un poquito mejor, pero bueno. Sí está entendido, o sea, sí se ve que han entendido. Ya. Bueno, aquí les voy a explicar, no sé si para todos ha quedado claro. Les voy a explicar con un pequeño gráfico esta parte. Y aunque yo opino que esto está tan claro como el agua, porque esto ya lo hemos visto. Sino que en este caso lo que se hace es simplemente introducir o microinyectar, ¿sí? Un ADN, sí, que previamente tiene que ser cortado y todo eso, ¿sí? A ver, les voy a compartir, ¿sí? Entonces, pongamos. Bueno, entonces en el caso de lo que es estas células eucariotas, entonces se sobreentiende, bueno, ya sabemos o como lo explicamos alguna vez, que ustedes ya conocen muy bien lo que es la transcripción. Tenemos el ADN genómico, en donde vamos a tener, bueno, 5', 3'. Sí, entonces tenemos la región, lo que vendría a ser la región, esto es el gen de la déjenme ver cómo se escribe, metalo, no sé qué, metalotioneína. Ya espérenme un ratito, pongámosle aquí, este es el gen de la metalotioneína. Sí, entonces tenemos que, ya saben, todos los genes tienen 3 partes, ¿no es cierto? Que vendría a ser la región promotora, ¿sí? La secuencia codificante y lo que es la secuencia terminadora, que era lo que nos explicaba Nailé. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se corta esta región de aquí. Bueno, no expliquemos eso todavía, espérenme para... Entonces, lo que nos menciona en el texto es que este gen, ¿sí? En el ratón normal, en un ratón sano, común y corriente, se expresa normalmente y este gen es estimulado por zinc, por cadmio, sí creo que se escribía cadmio, ya no me acuerdo, y por glucocorticoides. Eso significa que estos metales como tal pueden, bueno, estos metales y el glucocorticoide se van a unir a lo que es la región promotora, ¿sí? Entonces aquí
y van a hacer que este gen que está acá se exprese y se transcriba, ¿no es cierto? Se transcriba y produzca una proteína. Cuando es estimulado por el zinc, el cadmio y los glucocorticoides. Ahora lo que se hace en estas modificaciones, lo que hacen primeramente es cortar solamente la secuencia codificante del gen de la metalotioneína. ¿Sí? Cortan solamente la secuencia codificante y en vez de la metalotioneína colocan la secuencia codificante ¿de qué? De la hormona de crecimiento. ¿Perdón? De la hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento. Entonces, aquí, en vez de la secuencia codificante de la metalotioneína, entonces ahora van a insertar la secuencia codificante de la hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento se va a expresar, entonces aquí yo ya no voy a tener una metalotioneína, sino que voy a tener hormona del crecimiento. Entonces, ¿lo estimula con qué? Con zinc, con cadmio y con glucocorticoides, sino que en este caso, en vez de expresar metalotioneína, va a expresar la hormona del crecimiento como tal. Entonces, la hormona del crecimiento, que es una proteína, va a estimular el crecimiento de los ratones a una gran escala, como lo veíamos en el gráfico, comparándolo con lo que es el grupo control. Entonces, esto es lo que hacen. Y este gen, que ya está modificado genéticamente, yo tengo aquí un transgen, lo introducen en el huevo de un ratón antes de que éste crezca, ¿sí? Entonces, en el huevo fertilizado lo introducen, ahora sí, el huevo nace, el huevo crece, y finalmente yo tengo un ratón adulto, que es un ratón más grande, que es un ratón un poco más grande de lo que debería ser. ¿Sí? Entonces tengo el ratón que ha sido modificado genéticamente, cuya secuencia codificante de la metalotioneína, ¿sí? Ha sido reemplazado por la secuencia codificante de la hormona del crecimiento. Entonces yo tengo un ratón más grande que está expresando mayor cantidad de hormona del crecimiento que lo que debería sintetizar un ratón normal, y por eso el ratón está más grande con respecto al ratón control, que es un ratón un poco más pequeño. ¿Sí está claro esto? Entonces, la región promotora sigue siendo del gen de la metalotioneína. Sigue siendo, y sigue siendo estimulado por cadmio, por zinc y por glucocorticoides. La única diferencia es que la secuencia codificante ya no es de la metalotioneína, sino de la hormona del crecimiento. ¿Sí? Esto sí les queda claro, ¿no? Ya ahora, bueno, teníamos otros ejemplos más adelante, que era en cambio para lo que es los cerdos y todo eso. Si es que no estoy mal o todavía no llegamos a eso. Ya existen otros modelos animales. A ver, ahora participa Oscar. ¿De qué dicen? ¿Hablo? Y lo que continúa, que lo seguimos con los otros modelos de animales transgénicos que pueden expresar una enfermedad humana, que era lo que yo les mencionaba al inicio. Y aquí viene justamente esto del Alzheimer y todo eso. Ya, y animalitos también que pueden producir menos grasa que los pobres cerditos. A ver, Oscar. Sobre los otros, a ver, Debería ser casi lo mismo que lo que vimos, pero se trataría de aislar este gen en este caso de enfermedad, y así o sea, en humanos, y así ponerlo a prueba en estos ratones y estudiar así síntomas de
estas enfermedades en el comportamiento de los, en este caso de los roedores transgénicos. Y nos dice que bueno, Lo que acabamos de ver con lo que es el gen de la metalotineína y lo de la hormona de crecimiento, ¿tú cómo te imaginas que podrían introducir este gen, este gen que produce una proteína mutante, una versión mutante de la proteína precursora amiloide humana? ¿Cómo te imaginas tú que puede ser cómo pueden introducir este transgen en un ratón, por ejemplo? En estos ratones transgénicos. ¿Cómo se? Claro, por ejemplo, en una enfermedad como que estaba de aquí, el del Alzheimer, nos decía, tendríamos que buscar el gen que codifica esta enfermedad, o sea, aislarlo de un paciente. Entonces, me imagino tal vez una muestra una muestra, estoy perdido, no tengo idea de cómo sería, pero algo de tejidos, no voy a decir mal. Pero bueno, aislamos el gen que codifica o proteínas que codifican esta enfermedad y así poseerlo, gen, hacer ADN recombinante con el del ratón, pues pasarlo a los roedores y así estudiar el comportamiento del mismo y no sé, y buscar tratamientos para al estudiarlo al ratón y así erradicar la enfermedad. Ya, pero ¿cómo sería? Bueno, más o menos, Oscar, pero a mí me gustaría que me explicaras así, tal cual como lo vimos con la metalotineína. Entonces ya sabemos que el gen que queremos introducir en este caso es un gen mutante, ¿sí? Que va a codificar a la proteína precursora amiloide humana o APP, que se denomina, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo en qué lugar podría yo introducir este gen en el ratón? Sí, porque hay que recordar entonces que el ratón normalmente no tiene este gen. Por tanto, yo tengo que lograr que este gen se exprese en las células neuronales de lo que es el ratón. Entonces, tengo que introducirlo igualmente sustituyendo un gen normal del ratón e introduciendo este gen que lleva la enfermedad neurológica de un humano. Igualmente lo tendría que introducir en un gen que se puede expresar de alguna manera si es que yo lo estimulo a ese gen. Sí, porque no puedo cortar, insertar de lo que es el gen de la proteína precursora amiloide humana que está mutado, no se va a expresar en el ratón. Si es que yo le inserto su región promotora, su secuencia codificante y su secuencia terminadora, no se va a expresar porque necesita algo también que lo estimule para poderse expresar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es interrumpir un gen en el ratón para luego yo poder estimular que ese gen se exprese y finalmente el ratón exprese la enfermedad, porque si no, no podría ser. Sí, entonces vendría a ser lo mismo que vimos con lo de la melatonioneína, ¿sí? En donde se interrumpe pues este gen y nosotros introducimos el gen que nosotros queremos que se exprese, pero siempre interrumpiendo lo que es un gen normal, en este caso en el ratón transgénico. Sí, no sé si esto les queda claro. Ya, ahora lo que es con el cerdo. ¿Qué ocurre con la carne de cerdo? ¿Qué es lo que hacen en los cerdos transgénicos? Sí, es que como la introducción de la hormona de crecimiento, pues va a codificar codifica mucho más proteínas, entonces el cerdo de alguna manera solo va a contener carne rica claro, obviamente rica en proteínas, pues y lo que no va a generar es mucha grasa, exceso de grasa. Ya, eso sí está bien. Entonces sí, siempre recuerden lo que es al menos tratar de hacer animales transgénicos. Igual siempre se tiene que, si es que yo quiero hacer que finalmente una proteína se exprese, siempre tengo que interrumpir un gen normal en el animal transgénico para luego procurar la expresión del gen que yo inserté, ¿ya? No es que voy a insertar el gen completo
incluso con la región promotora, la secuencia codificante y la región terminadora en la célula eucariota, sino que tengo que interrumpir un gen eliminando, por ejemplo, la secuencia codificante de ese gen normal e introduciendo la secuencia codificante que quiero que se exprese en la célula eucariota, porque si no, finalmente nunca se va a expresar, ¿ya? Y estimularlo lo que es de alguna manera. Ya, ahora, bueno, yo sé que no tenemos mucho que ver con lo que es las plantas y casi no hemos estado viendo mucho sobre plantas y nada de esas cosas. Sin embargo, sí me gustaría que esto es, de todas formas, para obtener lo que son las plantas transgénicas, que, ¿para qué sirve prácticamente hacer plantas transgénicas? ¿Sí? Gracias, Oscar. A ver, Talía, si tienes participación, Gerald también, Nalia también. Jimena Ortiz. Aquí hablamos sobre el plásmido T. ¿Sí está aquí Jimena? Sí, está. Aquí nos hablaba de que se utiliza lo que es el plásmido TI. Nos decía que este plásmido aquí se va a utilizar lo que es lo que es una región de este plásmido que es llamada la tDNA. Ya nos dice que esta parte de aquí se va a lo que es insertar a la bacteria. Lo que es en este caso la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Ya, luego de eso nos decía que como esto se inserta a la bacteria, nos decía que aquí este plásmido... Primero que nada, esta bacteria Agrobacterium tumefaciens en una planta, o sea, sin tener que hacer nada de transgénesis, ya, sino que simplemente qué le pasa a la planta si es que una planta es infectada por la Agrobacterium tumefaciens. Ya, a ver, nos decía que esta planta lo que se este plásmido que ya es introducido a la bacteria, nos decía que este plásmido se va a incorporar a los cromosomas de la célula, lo que es de la célula vegetal. Y entonces esto va a hacer que esta va a proliferar. No has leído, Jimena. Estás ahorita tratando de leer. Yo lo que quiero es que en una planta normal, que yo la tengo en un cultivo una planta y esa planta es infectada por la Agrobacterium tumefaciens. ¿Qué hace la Agrobacterium tumefaciens en la planta que ha sido infectada? Sí, esta bacteria nos decía que va... O sea, como esta bacteria ya tiene el plásmido. Eso fue lo que yo entendí, que va a hacer, o sea, que lo que va a hacer que prolifere a la célula vegetal. Bueno, induce, no me estás entendiendo la pregunta. ¿Qué es lo que le hace? O sea, digamos, sí, el plásmido T en realidad sí ingresa a lo que es la célula, pero antes de eso, ¿qué le causa es como una bacteria? Si nosotros nos infecta una bacteria o un virus, ¿qué nosotros vamos a producir? Unas masas tumorales. Pero además de eso, o sea, la planta prácticamente se enferma y produce unas masas tumorales en la planta. Lo que hace la Agrobacterium tumefaciens es que la planta produzca unas masas tumorales. Y en sí tiene esta bacteria Agrobacterium tumefaciens, tiene un plásmido que se denomina plásmido T, sí, tiene una región tDNA que logra integrarse en la planta en realidad, ¿sí? Porque este plásmido como tal se incorpora en el cromosoma y hace que la célula prolifere y finalmente trabaje para la bacteria, proveyendo lo que son nutrientes y todo eso para la bacteria, ¿ya? Entonces se ha aprovechado el hecho de que el plásmido del Agrobacterium tumefaciens se integre en la planta para darle unas propiedades características a la planta, que sea resistente a toxinas de insectos y esas cosas. ¿Ya? Pero eso es otro cuento. Yo lo que te estaba preguntando es qué hace el Agrobacterium tumefaciens en una planta si es que está en un cultivo. Pues le produce
le hace que produzca unas masas tumorales. ¿Por qué? Porque el plásmido T se integra en los cromosomas de la célula vegetal y la planta prácticamente trabaja para lo que es la bacteria. ¿Ya? Eso es lo que hace normalmente. Entonces, en ingeniería genética se ha aprovechado el hecho de que la Agrobacterium tumefaciens logre integrar su genoma dentro de lo que es la célula vegetal. Y ahí pues se hace lo que son plantas transgénicas. Ya, más o menos, Jimena, ¿no has leído? Ya, a ver, continuamos ahora con, a ver cómo se integra, cómo puedo yo hacer una planta transgénica. A ver, Jennifer. Jennifer Pérez. Ya, o sea, dicen lo que yo le entendí es que... video, por favor. Ya, lo que yo le entendí es que aquí se va a utilizar lo que es el plásmido T y nos dice que un gen se lo va a incorporar en el plásmido y nos dice que al plásmido lo vamos a colocar lo vamos a introducir en una bacteria y ya, una vez que lo introducimos en esta bacteria, esa fracción del gen extraño va a, bueno, en sí la bacteria la vamos a introducir en una, ya, lo vamos a colocar en una célula, ya, y nos dice que este fragmento en sí va, ya, nos dice que este fragmento va a pasar lo que es al, no sé, dicen cómo explicarlo. Me perdí. No sé. A ver, Kerly Poma. Sí, Lisa. A ver, lo mismo. Lo del plásmido T. ¿Cómo integro un gen exógeno, un transgen en lo que es las plantas? En este caso me habla de las zanahorias y las plantas de tabaco. Entonces, ¿cómo es que voy a insertar un gen exógeno en estas zanahorias y en las plantas de tabaco? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo se introduce el plásmido? El plásmido T. O plásmido tRNA. Ya, a ver, nos decía que primero lo que es el plásmido de la bacteria, ya, el plásmido de la bacteria nos decía que primero se lo aislaba de la bacteria para luego proceder a unirlo con lo que son los genes ajenos, ya, y producir así lo que es el plásmido recombinante, para producir así el plásmido recombinante. También decía que Pero estás leyendo ahorita ahorita estás leyendo y se nota lo que mueves los ojos para Lisa, lo que pasa es que yo esa parte sí no la entendí muy bien, lo de las plantas. Si esto es lo mismo que hemos venido viendo en clases, plásmidos recombinantes, es lo mismo. Aquí no hay, estamos tratando de introducir el plásmido dentro de la bacteria infecta a la planta y la planta expresa lo que la bacteria tiene. Tan simple. Si no es una cosa que no han leído. Así de simple, no han leído. A ver, Kerly, Damaris. No está, Licen Damaris. Ah, cierto que no estaba Damaris, ya me acordé. Espérenme un rato para apuntar. Kerly.
Si esto no es una cosa nueva, esto es algo que ya hemos visto. Es plásmido ADN recombinante. Aquí no hay más. O sea, no es una cosa difícil. ¿No han leído? Es algo sencillísimo. A ver, Galo. Galo que dice que sí participa y total, Galo siempre se me va, ni siquiera está en clase. Galo. Yo le explico un poco. A ver, Janela. Sí, porque a ti no te pude apuntar porque no... Sí, tenía problemas. A ver, tenemos que aquí los plásmidos Pi dice que estos se van a aislar de las bacterias. A estos se van a introducir un ADN ajeno y este va a producir la formación de un plásmido recombinante. Se dice que este plásmido recombinante va a introducirse especialmente en los brotes nuevos del meristemo, creo que. Sí, del meristemo. Sí. Este se va a introducir y va a permitir que la planta crezca, pero ya en una forma adulta. Cuando esta esté en forma adulta, se dice que la planta va a empezar a elaborar toxinas. Estas toxinas dice que las va a utilizar especialmente la planta para poder eliminar todo tipo de insectos. Este sí actúa como un insecticida, entonces va a permitir que la planta se desarrolle de forma adecuada. De forma adecuada, sea prácticamente resistente a lo que son los insectos. Exacto, que va a producir estas toxinas. Entonces hay que recordar, por eso es lo que yo le preguntaba hace rato a Jimena, o sea, ¿qué es lo que hace normalmente la Agrobacterium tumefaciens en una planta común y corriente que coge e infecta una planta? Lo que hace es integrar su genoma dentro de la planta y hacer que produzca unas masas tumerales. Entonces, nosotros lo que se hace en ingeniería genética, pues es extraer, por ejemplo, el plásmido T del Agrobacterium tumefaciens. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es introducirle un gen que me codifica para unas toxinas especiales que van a matar insectos. Entonces, lo que se hace es primero obtener un ADN recombinante en donde voy a introducir el gen en el plásmido T. Entonces, ese plásmido T lo introduzco en la bacteria me infecta a la planta y como el gen de las bacterias pueden introducirse en el genoma de las plantas, entonces eso antes de que la planta esté diferenciada, antes de que la planta crece, cuando la planta todavía está en forma de meristemo, como nos explica ahí, antes de que sea una planta. Entonces, cuando está, digámoslo, en semilla todavía, ¿sí? Entonces, la planta, yo hago una planta transgénica antes de que la planta crezca y se convierta en adulta. Entonces, cuando ya la planta ha sido infectada por la Agrobacterium tumefaciens, una bacteria transformada, esta finalmente va a integrar su genoma dentro del plásmido, en realidad, va a integrar el plásmido recombinante dentro de la planta antes de que crezca y finalmente cuando la planta crece, va a ser resistente a los insectos porque la planta va a tener un gen que la va a hacer resistente a los insectos porque produce toxinas que la vuelven resistente. ¿Ya? Y para eso funciona prácticamente lo que es el plásmido T. Entonces, ustedes tienen incluso lo que está ahí, el gráfico. A ver, déjenme ver, les comparto. Entonces, lo primero que hacen es extraer el plásmido T del Agrobacterium tumefaciens, introducir el gen ajeno en el plásmido T, obteniendo un plásmido T recombinante. Este gen que lleva el plásmido T recombinante es un gen que me codifica una toxina para matar a lo que son los insectos. Luego el plásmido se inserta en la bacteria para transformar a la Agrobacterium tumefaciens. Previo a eso,
se colocan las semillas de una planta que sea de zanahoria o de tabaco, que es lo que nos está mencionando en el texto, las siembro en una caja Petri hasta que salga un brote, ¿sí? Luego se corta la punta del brote, ¿sí? De ese brote de las semillas y se hace que la bacteria infecte a esa planta cuando todavía está en la caja de cultivo. Entonces, lo que hace finalmente la planta, esa punta de brote de meristemo, es integrar el genoma de la bacteria, en este caso que lleva el plásmido recombinante, entonces integra el plásmido recombinante dentro de la punta del brote y una vez que la planta ya está transformada, porque ya ha adquirido, ¿sí? El plásmido recombinante ya se ha integrado en la planta, se siembra, ¿sí? Como tal, en una caja Petri y la planta crece y se vuelve adulta y ahora la planta tiene en su genoma, en todas las células de la planta, está integrado el genoma del plásmido T, lo que la vuelve resistente a lo que es los insectos porque la planta produce unas toxinas que hace que los insectos mueran y finalmente la planta ya no va a ser atacada por los insectos, ¿ya? Y eso es lo que teníamos en esta explicación, ¿sí? ¿Qué más teníamos? Dice, solo para decirle que, solo para aportar un poco, el meristemmo es como que son partes de raíces de una planta, entonces cuando ya está modificada con el gen, lo sembramos en una meseta en la tierra y ya cuando ya nace esta planta ya pues, contiene esa toxicidad para protegerse de los insectos. De los insectos. Ya eso, yo realmente no sé de plantas, pero lo que sí sé es de que lo del ADN recombinante lo introdujeron en la planta antes de que se iba una son como puntos de raíces, entonces, normal, como se siembra una planta, se la pone en una meseta con tierra y ya no las hojas. Ya, listo, muchas gracias. Ya, y eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué más tenemos? A ver. A ver, Jordan. Para finalizar, ya la última parte que nos falta. Uh-huh. 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 Ya. Uh-huh. Uh-huh. Ya, listo. Ya, listo. Bien, Jordan. Sí, eso creo que es todo. Está bien. Ya. Bien, chicos, bueno, eso sería todo de lo que es la transformación génica en lo que son las células eucariotas, ya que es, como ustedes vieron, es algo
se utilizan técnicas diferentes con respecto a lo que veíamos en clonación en las bacterias y en organismos procariotos y organismos eucariotos un poco más simples. En este caso se utilizan otro tipo de técnicas, aunque la más efectiva es la microinyección, aunque por ahí también mencionaban, por ejemplo, que se utilizaba mediante biobalística, se podía introducir genes en el interior de lo que son las células eucariotas. Y la idea es siempre de integrar, por ejemplo, de introducir genes dentro de las células eucariotas, es lograr que el gen que se introduce pues se integre en la célula y finalmente siempre se siga expresando de generación en generación en cada una de las células. Eso es lo ideal. Lo malo de estas técnicas es que aún no se ha logrado hacer que los genes que se introducen dentro de las células eucariotas se expresen continuamente o se integren finalmente en el genoma y se expresen todo el tiempo, toda la vida de esas células. Entonces, lamentablemente las integraciones son temporales, no se logran integrar completamente en el genoma o simplemente se expresan en el citoplasma, se traducen, pero hasta ahí llega. Ya, entonces eso es algo que todavía se tiene que modificar. Ya, ahora veamos, les voy a compartir la pantalla sobre lo que es de normas de bioseguridad. Ya para ver lo que es la primera práctica. No sé si tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí de lo que vimos de la transferencia génica en células eucariotas. No, Lisen. No, Lisen, está todo claro. Ya. Bueno, entonces les voy a indicar. Bueno, eso es una práctica corta, es algo que ustedes realmente ya han visto toditos los ciclos, creo que desde que están en primer ciclo han visto esta práctica, pero bueno, como está dentro del sílabo, pues lamentablemente la tengo que volver a dar porque ya la voy dando creo como unas 5 veces. Entonces vamos a ver lo que es un poquito de la definición de lo que es la bioseguridad, que tiene algunas definiciones de acuerdo a quienes han manifestado una definición sobre qué es bioseguridad. Entonces, la primera definición, que es el conjunto de normas o actitudes que tienen como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir, disminuir el potencial de riesgo ocupacional. Otro concepto es el conjunto de medidas preventivas que debe tomar el personal que trabaja en áreas de salud para evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional. Otra es que además de eso, garantiza una mejor calidad de vida al profesional y paciente y garantiza un trato amable con el medio ambiente, aunque algo que yo siempre reitero es que en realidad el laboratorio clínico jamás tiene un trato amigable con el ambiente, en realidad, porque nosotros somos uno de los sitios que más residuos producimos, ¿sí? Porque nosotros, si recordamos en el laboratorio, nosotros siempre tenemos material que es reusable y material que no es reusable. Por ejemplo, lo que son los tubos no son material reusable y es material de plástico que nosotros en el laboratorio clínico desechamos prácticamente todos los días. Así que yo no estoy de acuerdo todavía con eso de que se garantiza un trato amigable con el ambiente, porque nosotros somos los que más desechos producimos, sobre todo porque utilizamos material plástico que es desechable, incluso las agujas, las jeringuillas, o sea, todo lo que usamos en el laboratorio clínico prácticamente es desechable, así que nosotros en realidad no ayudamos al medio ambiente. Para mí eso es completamente erróneo, ¿sí? Lo que sí la bioseguridad pues trata mucho de evitar lo que son los contagios, sí, o las infecciones cuando se trabaja y cuando se tiene prácticas en los laboratorios en realidad. Entonces, la idea siempre es tratar de evitar el contagio de las enfermedades de riesgo ocupacional. Eso es lo que trata en sí la bioseguridad. Además de eso, que el director del laboratorio es el responsable de que se haga una operación segura dentro del laboratorio y es el responsable de velar que todas las normas de bioseguridad se cumplan dentro del laboratorio clínico, ¿sí?
Ya sabemos que el nivel de bioseguridad que se va a tener en cada laboratorio va a depender del agente infeccioso que se esté manipulando. Para esto, pues las personas que llegan por primera vez a trabajar en un laboratorio clínico deben recibir una capacitación, ¿sí?, sobre cómo se deben manejar los desechos peligrosos y no comunes y peligrosos dentro del laboratorio clínico, ¿sí? Entonces, independientemente de que ustedes ya sepan cómo se realiza el manejo, lo aprendan en la universidad, sin embargo, cada laboratorio lleva sus propias normas de bioseguridad o las lleva de diferente manera, en dónde botar esto, dónde desechar esto. Entonces, siempre se debe recibir una capacitación previa antes de trabajar en un laboratorio clínico, ¿sí? O en un hospital. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta, pues, las recomendaciones que va a dar el director del laboratorio o el coordinador del laboratorio para nosotros poder trabajar dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, como veíamos, los niveles de bioseguridad están dados por el grupo de microorganismos que se van a manejar dentro de ese laboratorio. Entonces, en sí existen 4 grupos de riesgo. El grupo de riesgo número 1, que vendría a ser un riesgo individual y poblacional escaso o nulo. Es decir, aquí se van a manejar microorganismos que no van a provocar enfermedades ni en el ser humano ni en los humanos, ni en los animales, perdón. En el grupo número 2, en cambio, ya va a haber un riesgo individual moderado y un riesgo poblacional bajo. Es decir, en este grupo de riesgo son los microorganismos que más se van a manejar en los laboratorios clínicos y en este caso sí pueden provocar enfermedades humanas y en los animales, pero no tienen un riesgo tan grave para el personal del laboratorio, la población, el ganado, lo que es el medio ambiente. En este caso sí se puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas que pueden eliminar, por ejemplo, a esos microorganismos. A diferencia del grupo de riesgo número 3, que es el riesgo, en cambio tenemos un riesgo individual elevado y un riesgo poblacional bajo. Aquí igual se van a manejar agentes patógenos que sí provocan enfermedades en los humanos y en los animales, y estas enfermedades pueden ser graves, aunque aún existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, aunque también no se propagan de un individuo a otro, así como, digamos, mediante por ejemplo, cuando se tose, se producen aerosoles y todo eso, entonces no se propagan tan rápidamente. A diferencia de los microorganismos que se manejan en el grupo de riesgo 4, en donde el riesgo individual y poblacional pues es realmente elevado, aquí sí se puede provocar enfermedades graves tanto en los seres humanos como en los animales, se transmiten fácilmente de un individuo a otro, ya sea directa o indirectamente, y en ese caso pues no existen medidas preventivas ni terapéuticas eficaces. Dentro de los niveles de bioseguridad, también estos son 4 y están agrupados de acuerdo a la clasificación de los microorganismos por grupos de riesgo. Y existen pues combinaciones de prácticas y técnicas de laboratorio para prevenir lo que es las enfermedades, prevenir infecciones o contagios con los grupos de microorganismos pues que se manejan. Dentro del nivel de bioseguridad 1 están los laboratorios destinados a educación, son los laboratorios prácticamente que utilizamos cuando estamos en el colegio, ¿no es cierto? Y a veces en las instancias universitarias, pero no necesariamente en la Facultad de la Salud, porque ahí pues los laboratorios son de nivel de bioseguridad tipo 2, en el caso de la Universidad Nacional de Loja. Y en el caso del Centro de Biotecnología, que también está en la Universidad Nacional de Loja, que es de nivel de bioseguridad 3, por el hecho de que ya están manejando lo que se están trabajando con el COVID. A pesar de que también acá, bueno, en el Centro de Diagnóstico ya se están tomando muestras también ahí para COVID, pero las muestras se están procesando en el laboratorio del Hospital Isidro Ayora, ¿sí? Aquí se trabaja con microorganismos que son viables, que no generan enfermedades, y aquí no se requiere ninguna barrera primaria ni secundaria más que lo que es el lavado de manos, por lo que no se manejan microorganismos que causen enfermedades humanas. Dentro del nivel de bioseguridad número 2, pues están, por ejemplo, los laboratorios educativos, los de diagnóstico, clínicos, u otros laboratorios donde sí se trabaja con agentes que pueden producir enfermedades en la comunidad, pues, o individualmente, ¿sí? Estos tienen un riesgo de potencial bajo, ¿sí? Aunque se debe procurar no producir salpicaduras o aerosoles, se manejan lo que son sangre, fluidos corporales, tejidos o líneas celulares, donde no haya, pues, un agente infeccioso.
El riesgo, en este caso, pues el riesgo de personal, sí está relacionado con exposiciones accidentales, ya sea en las membranas mucosas o por lesiones que se tengan en la piel o ingestión de materiales infecciosos en el caso de lo que es el pipeteo. Aquí se debe tener mucho cuidado con lo que son las agujas o los instrumentos cortantes. Se deben manipular, por ejemplo, todos las muestras en realidad en equipos de contención primaria, en cabinas de bioseguridad, y las centrífugas deben tener pues cubetas a fin de que, o doble tapa a fin de evitar, por ejemplo, contaminarnos con los aerosoles que se pueden producir luego de la centrifugación. Se deben utilizar barreras primarias, sí, como el delantal, la mascarilla y lo que son los guantes. Y obviamente se debe tener una instalación de lavado de manos, ¿sí? Y también se debe descontaminar lo que son los desechos a fin de reducir la contaminación en el medio ambiente. Nivel de bioseguridad número 3. Aquí se aplica lo que son instalaciones clínicas de producción, de investigación sobre todo, de educación y de diagnóstico, ¿sí? Aunque, bueno, en lo que es laboratorios de educación, en realidad se tiene mucho cuidado justamente por lo que son los estudiantes y casi no se recomienda mucho manejar estos niveles de bioseguridad o grupos de riesgo del número 3 en los laboratorios de educación, justamente por el riesgo que se puede tener con los estudiantes. Entonces, solamente en los laboratorios que son de investigación son los que manejan, por ejemplo, estos microorganismos. Aquí se trabaja con agentes exóticos o raros que se pueden transmitir vía aérea y pueden provocar infección grave y potencialmente letal, como el Mycobacterium tuberculosis, el virus de la encefalitis. Esto el personal puede adquirir alguna infección por autoinoculación, por ingestión y por exposición a aerosoles infecciosos. También se deben utilizar lo que son barreras primarias y secundarias y obviamente proteger al personal que se encuentra en las áreas vecinas, en la comunidad y lo que es el medio ambiente. El nivel de bioseguridad tipo 4 son laboratorios que se manejan, bueno, agentes demasiado peligrosos. En este caso, ustedes saben que los laboratorios no están diseñados en la superficie de la tierra, en realidad, sino que están bajo la tierra, en realidad, estos laboratorios, porque manejan agentes demasiado peligrosos o tóxicos que representan un alto riesgo individual y para lo que es la comunidad. En este caso, se pueden transmitir a través de aerosoles, no existen vacunas ni terapias disponibles y aquí se manejan virus del ébola, el virus de la viruela, ¿sí? Aquí se pueden contaminar el personal mediante aerosoles, ¿sí? A través de lo que es la vía aérea, por exposición de membranas mucosas, si es que la piel está lastimada y también por autoinoculación. Se debe trabajar con cabinas de bioseguridad tipo 3, uso de vestidos especiales que tengan provisión de oxígeno y presión positiva, que vendrían a ser estos trajes que se utilizan normalmente, en donde pues el aire únicamente sale desde el interior hacia el exterior, pero el aire del medio ambiente que una persona está circulando no ingresa dentro del traje, ¿sí? Para evitar justamente las contaminaciones o las infecciones, porque los microorganismos en este caso sí se van a transmitir vía aérea. Entonces, aquí tenemos las cabinas de bioseguridad tipo 3, que las cuales están cerradas herméticamente, no se permite la salida de lo que son los microorganismos, ¿ya? Y también, por ejemplo, este señor, pues, que está también trabajando aquí con el traje para poder observar a través del microscopio el cultivo de células que está observando, ¿sí? Dentro de lo que son las barreras de protección, tenemos las barreras primarias, en donde se deben utilizar las cabinas de bioseguridad, que evita lo que es salpicaduras, aerosoles infecciosos. Se deben trabajar con recipientes cerrados herméticamente y controles destinados a eliminar la exposición a materiales biológicos. Las centrífugas deben tener una doble tapa. Sí, en los laboratorios microbiológicos especialmente se deben utilizar 3 clases de cabinas, ¿sí? Las cabinas de clase 1 y clase 2, que ofrecen una buena protección para el personal y para el medio ambiente, aunque se debe combinar con buenas prácticas, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga una cabina de bioseguridad no significa que
ya no me voy a contaminar, sino que al momento de que yo ingreso las manos, yo debo hacer movimientos lentos en el interior de la cabina, no debo hacer movimientos rápidos, porque el hecho de que yo hago movimientos rápidos dentro de la cabina, interrumpo el aire que está circulando dentro de la cabina y el aire puede salir hacia afuera y yo puedo respirar ese aire contaminado. También en las cabinas de bioseguridad deben estar alejadas de las puertas, porque al momento de que se abre o se cierra una puerta, ese aire que se produce cuando se abre o se cierra una puerta interrumpe el aire que está dentro de la cabina de bioseguridad y finalmente ese aire puede salir y lo puedo respirar. Entonces ese aire que está contaminado dentro de la cabina lo puedo respirar. Entonces por eso es que el hecho de que se utilicen cabinas de bioseguridad puede ser usado con buenas prácticas para garantizar pues que el aire que está contaminado dentro de la cabina no salga hacia el exterior y yo me contamine. Entonces, no por el hecho de tener una cabina de bioseguridad ya garantizo realmente que yo no me voy a contaminar. Tengo que combinarla con buenas prácticas. Las cabinas de clase 3 estancan el gas, ofrecen mayor nivel de protección para el personal y lo que es el medio ambiente. Se deben utilizar lo que son guantes, delantales, cobertores de zapatos, botas, respiradores, mascarillas, anteojos de seguridad y deben utilizarse pues en conjunto con lo que es la cabina de bioseguridad, que es lo más indicado. Para las barreras de protección también, bueno, dentro de las barreras de protección también existen lo que son las barreras secundarias, que eso se existe para que los agentes infecciosos pues no sean liberados accidentalmente. En este caso, el diseño y la construcción del laboratorio debe garantizar la protección de quienes trabajan dentro del laboratorio, así como también los que trabajan fuera de él. Entonces, los laboratorios pues deben estar cerrados, deben tener lo que son las etiquetas correctas a fin de evitar el ingreso de personal no autorizado. Debe haber la señalización correspondiente dentro del laboratorio. Yo he visto, por ejemplo, en algunos laboratorios, no aquí precisamente en Loja, sino en otros laboratorios a nivel del país, que en el interior, por ejemplo, en el piso de los laboratorios, tienen dibujada, por ejemplo, una línea roja en las zonas que son de alta contaminación y por las cuales uno tiene que circular por ahí con todas las medidas de bioseguridad. Están divididos en líneas blancas y en líneas rojas. Entonces, las líneas blancas que son lugares donde no hay contaminación y las líneas rojas, pues, donde hay mayor contaminación. Entonces, todo eso tiene que garantizar, pues, que los microorganismos, pues, no salgan del laboratorio y la gente, pues, que está circulando alrededor del laboratorio, pues, no se contamine. Entonces, las barreras secundarias dependen del riesgo de transmisión de lo que son los agentes infecciosos en los laboratorios de clase 1 y clase 2. El contagio es por contacto directo o exposición a material contaminado. Se debe prohibir el acceso público al área de trabajo, evitar que el personal salga con ropa de trabajo y deben haber instalaciones para lo que es el lavado de manos. Obviamente, el personal, eso es una de las cosas que uno debe procurar, jamás salir con el uniforme de trabajo, porque nosotros al estar en contacto con microorganismos que representan un alto riesgo de contaminación a la comunidad, pues nosotros obviamente jamás debemos de salir con el uniforme de trabajo fuera del laboratorio. Dentro de las precauciones universales para el trabajo del laboratorio clínico, pues hay que vacunarse, cambiarse de ropa antes de salir del laboratorio, descartar lo que es el material contaminado cortopunzante en recipientes destinados para ello, no pipetear con la boca, sí, desechar lo que son los tubos capilares y los bisturís una vez utilizados en los recipientes de paredes rígidas. Las agujas no se deben doblar, no se deben volver a tapar. Se deben separar de lo que son las jeringuillas y descartar en lo que son recipientes de paredes rígidas. No producir salpicaduras. Al momento, eso yo he visto, por ejemplo, mucho en los estudiantes que al momento que están trabajando, cogen, por ejemplo, un tubo de sangre que está destapado y lo botan en la gradilla. Entonces, ahí se producen, por ejemplo, salpicaduras. Uno tiene que asentar el tubo procurando que el tubo ya toque, por ejemplo, la gradilla, el fondo del tubo toque la gradilla y así evitar que produzcan salpicaduras. Entonces, puede ocurrir que una salpicadura nos caiga en el ojo, nos caiga en la boca, a veces no llevamos las gafas y entonces siempre evitando producir salpicaduras.
limpiar y desinfectar siempre las superficies contaminadas luego de que se termina de trabajar. Hay que descontaminar todas las superficies que han tomado contacto con muestras biológicas. Hay que estarse lavando continuamente las manos y descontaminar los mesones una vez al día, que se hace por lo regular después de que termine el trabajo. Ustedes ya conocen, bueno, muy bien que no se debe ingerir comidas, ni beber, ni mascar chicle, tampoco se debe fumar, ni manipular lo que son lentes de contacto. Utilizar refrigeradoras diferentes para lo que es almacenar la comida. Cuando se habla de, por ejemplo, no comer ni nada de eso es dentro del área de trabajo de laboratorio, aunque yo he leído en algún libro alguna vez que sí se puede tener, por ejemplo, un lugar de comida dentro del laboratorio, o sea, no dentro del laboratorio, sino tiene que ser fuera del laboratorio y el área tiene que ser usada exclusivamente para eso, ¿sí? Un área de comida. Entonces, no comer dentro del laboratorio en sí. Utilizar pipeteadores mecánicos. Tiene que haber estación de lavado de ojos y mantas especiales, ¿sí? Si es que una persona se ha prendido fuego. Debe haber un programa permanente para roedores e insectos o las ventanas tienen que estar con rejillas. Cuando se abren las ventanas para que circule el aire, pues las ventanas tienen que estar cubiertas con rejillas para evitar pues la entrada de lo que es insectos. Y el manual de bioseguridad pues debe ser conocido por todo el laboratorio. Entonces, una de las cosas que piden ahora al menos los centros de control, sí, el Ministerio de Salud Pública, incluso el municipio, es que el manual de bioseguridad sea socializado por todo el personal del laboratorio por lo menos una vez al año. Entonces, a veces que se olvida algunas normas de bioseguridad, entonces eso se debe recordar al personal por lo menos una vez al año. Es una de las cosas que está pidiendo el Ministerio de Salud Pública y el municipio que se haga anualmente. Ahora, dentro de lo que son los métodos de esterilización y desinfección, tenemos que la esterilización y desinfección no es lo mismo. La esterilización destruye todo lo que son todos los microorganismos, incluyendo lo que son las esporas. Se puede utilizar para esterilizar pues el calor al rojo vivo o lo que es el flameado, el calor en seco, vapor a presión en autoclave, lo que es la filtración, aplicación de rayos ultravioleta y lo que son los rayos gamma. En cambio, lo que es la desinfección, aquí no se destruyen los microorganismos vegetativos, no mata necesariamente lo que son las esporas, pero siempre que uno haga desinfección con algún reactivo químico, se deben considerar los efectos del tiempo, la temperatura, el pH, la naturaleza química y física del artículo que se va a desinfectar y si es que hay materia orgánica presente. Hay que tomar en cuenta que algunas sustancias químicas se desactivan cuando hay materia orgánica, por ejemplo, orgánica presente. Entonces, en ese caso, pues tenemos lo que es el cloro. El cloro no sirve cuando hay materia orgánica presente. Entonces, se desactiva y finalmente no produce lo que es la desinfección. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen tal vez alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, que es algo que ustedes ya han visto bastante, creo que todos los ciclos. Sin embargo, pues la primera práctica que ustedes tienen, igual la van a desarrollar. Yo sí les subí la guía de prácticas en el EVA, está en el inicio. Ahí está lo que es la guía de prácticas y el formato, no sé si ustedes sí lo deben tener, el formato de la facultad para que ustedes puedan ahí hacer el informe. Dicen, tenemos un formato que usamos desde tercer ciclo, no sé si seguirá siendo el mismo. Bueno, con todo yo les voy a subir igual el formato al EVA en la página de inicio. Les voy a subir el formato para que ahí hagan la práctica. Y la práctica igual la suben al EVA. Yo les voy a subir eso en una unidad 1. Ahí suben la práctica número 1 y la práctica número 2 vendría a ser para la siguiente semana, ¿sí? Porque mañana vamos a ver extracción de ADN. Sí, entonces ya de una vez presentan las dos prácticas y la siguiente semana dan el examen práctico, ¿sí? Para ya tener notas de la unidad 1. Sí, eso creo que sería todo por el día de hoy, si es que tienen alguna pregunta tal vez. Le hice una pregunta, en lo que es parte de resultados, ¿qué iría ahí? En resultados, ¿qué saben poner pues ahí? O
Ahí ponemos lo que habíamos hecho en el laboratorio, pero ahorita es como no hemos hecho nada, entonces. Claro, no han hecho nada. Sería, por ejemplo, como pongan allí lo que es el orden en que se deben poner y sacar lo que es las medidas de bioseguridad. Cómo se deben poner la bata, los guantes, la mascarilla y todo eso. Cómo se deben poner y cómo se deben sacar. Ajá. Eso ponen en resultados. ¿Ya? Sí. Ya, eso creo que sería todo. Si tienen tal vez alguna otra pregunta. Entonces, el día de mañana vemos extracción de ADN. Entonces, un video por cada grupo para avanzarlo a ver mañana. ¿Cuántos grupos salen ustedes? ¿5 grupos? ¿4? No me acuerdo. 5, creo. 5 grupos, porque somos de 4. Recuerden, por favor, enviarme los links de los videos que consulten, del video que consulte cada grupo con el que se vayan a quedar, porque a lo mejor revisan algunos, pero el que vayan a proyectar mañana me envían al grupo del WhatsApp, ¿sí? Porque eso hay que ponerlo en el informe. Entonces me envían los enlaces del YouTube de los videos que vamos a ver mañana, ¿sí? Ya, eso sería entonces todo, chicos, por el día de hoy. Creo que terminamos clases. ¿No tienen alguna pregunta? Eso sería todo, ¿sí? Ya les Gracias, Lisen. Hasta mañana. Entonces, hasta mañana.